Nunca olvidaré el día en que mi vida cambió para siempre. Mi nombre es Miguel, tengo 37 años, y lo que voy a contarles es la verdad más oscura que jamás pensé que compartiría con alguien. Durante años he cargado con este peso, con esta culpa que me devora las entrañas cada noche cuando cierro los ojos. Pero necesito sacarlo. Necesito que alguien más sepa lo que hice, lo que provocó mi ambición y mi desesperación. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi vida era un completo desastre. Vivía en la Ciudad de México con mi esposa Carolina y mis 2 hijos, Sebastián de 8 años y Valeria de 5. Teníamos una vida modesta pero feliz, o al menos eso creía yo. Trabajaba como gerente en una empresa de logística, un trabajo que odiaba con cada fibra de mi ser, pero que pagaba las cuentas. Carolina era maestra de primaria, una mujer hermosa de alma noble que siempre veía lo mejor en las personas, incluso en mí, cuando yo no lo merecía. El problema era que yo quería más. Siempre quise más. Veía a mis compañeros de la universidad comprando casas lujosas, viajando por el mundo, conduciendo autos deportivos, y yo apenas podía pagar la renta de nuestro pequeño departamento en Naucalpan. La envidia me carcomía por dentro como un cáncer silencioso. Carolina me decía que debía estar agradecido por lo que teníamos, que la felicidad no se medía en pesos y centavos, pero yo no la escuchaba. Estaba cegado por mi ambición. Entonces perdí mi trabajo. La empresa tuvo recortes masivos y yo fui uno de los despedidos. De un día para otro nos quedamos sin el ingreso principal. Carolina hacía lo que podía con su sueldo de maestra, pero no era suficiente. Las deudas comenzaron a acumularse como nubes negras sobre nuestras cabezas. La renta, la comida, la escuela de los niños, todo se volvió una batalla constante. Comencé a buscar trabajo desesperadamente, enviando cientos de currículums, asistiendo a entrevistas donde me rechazaban una y otra vez. Cada rechazo era una puñalada más en mi orgullo ya destrozado. Fue en esos días oscuros, cuando mi tío Ramón vino a visitarnos. Era un hombre mayor, de 70 y tantos años, con la piel curtida por el sol del desierto y ojos que parecían guardar 1000 secretos. Hacía años que no lo veía, desde que era niño en realidad. Vivía en algún lugar remoto de Chihuahua, en el desierto, y rara vez bajaba a la ciudad. Pero ese día apareció en nuestra puerta con una botella de mezcal y esa sonrisa misteriosa que siempre había tenido. Carolina preparó la cena mientras el tío Ramón y yo nos sentamos a beber. Le conté sobre mi situación, sobre la desesperación que sentía, sobre cómo me ahogaba en deudas y preocupaciones. Él me escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando con algo que no podía identificar en ese momento. Cuando terminé mi triste relato, él se inclinó hacia adelante y me habló en voz baja, casi un susurro, como si compartiera el secreto más grande del mundo. Hay una mujer en el desierto, me dijo, una mujer que puede cambiar tu suerte. Se llama la Señora de las Arenas, aunque algunos la conocen por otros nombres. Vive en un lugar que pocos conocen, escondida entre las dunas y los mezquites, donde el calor hace temblar el aire y confunde los sentidos. Me reí. Pensé que estaba bromeando o que el mezcal ya le había hecho efecto, pero su rostro permanecía serio, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me hizo callar. No es una broma, Miguel, continuó. Ella tiene un poder que no entenderías, aunque tratara de explicártelo. Puede conceder deseos, cumplir anhelos que parecen imposibles. Pero hay un precio. Siempre hay un precio. ¿Qué clase de precio?, pregunté, ahora más intrigado que escéptico. Sangre, respondió simplemente. Ella trabaja con sangre. Es el medio de intercambio, la moneda con la que se pagan los milagros. Pero no cualquier sangre tiene que ser tuya, tiene que ser dada voluntariamente. Mi mente racional me decía que todo eso era una locura, supersticiones de un viejo que había pasado demasiado tiempo bajo el sol del desierto. Pero había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hacía creer que al menos él creía que era verdad. ¿Y cómo sabes todo esto?, le pregunté. Se quedó callado por un largo momento, mirando su vaso de mezcal como si pudiera ver el pasado reflejado en el líquido ámbar. Porque yo fui a verla una vez, finalmente admitió. Hace muchos años, cuando era joven y estúpido como tú. Tenía problemas similares, deudas que no podía pagar, una familia que alimentar. Ella me ayudó.
Me concedió lo que pedí, pero el precio fue más alto de lo que imaginé. ¿Qué te pidió? Insistí. No puedo decírtelo, respondió, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Algunas cosas es mejor que no se hablen en voz alta, pero te diré esto. Si vas a verla, si decides aceptar su ayuda, asegúrate de estar dispuesto a pagar lo que te pida, y piensa muy bien en lo que deseas, porque ella no comete errores. Te dará exactamente lo que pides, ni más ni menos. Esa noche, después de que el tío Ramón se fue, no pude dormir. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Carolina dormía pacíficamente a mi lado, ajena a la tempestad que se gestaba en mi interior. Me levanté y fui a la sala, donde me quedé mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que nunca se apagaban. ¿Era posible? ¿Podría realmente haber una mujer en el desierto con tales poderes? Mi lado racional me decía que no, que era todo una fantasía, probablemente una leyenda urbana que se contaba en los pueblos remotos para asustar a los niños o entretener a los borrachos. Pero había una parte de mí, esa parte desesperada y hambrienta de cambio, que quería creer, que necesitaba creer. Los días siguientes fueron una tortura. Seguí buscando trabajo sin éxito. Las deudas seguían creciendo. El casero amenazó con desalojarnos. Carolina comenzó a tomar turnos extra en la escuela, llegando a casa exhausta, con ojeras profundas que me partían el corazón. Los niños notaban la tensión. Sebastián preguntaba por qué yo estaba siempre tan enojado, y Valeria había dejado de sonreír como antes. Fue entonces cuando tomé la decisión. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, llamé al tío Ramón. Le dije que quería ir, que necesitaba encontrar a esa mujer. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Estás seguro?, me preguntó finalmente. Estoy seguro, respondí, aunque mi voz temblaba. Entonces te diré cómo llegar. Pero Miguel, escúchame bien. Una vez que cruces ese umbral, una vez que hagas el trato no hay vuelta atrás, ¿lo entiendes? Lo entiendo. Me dio instrucciones detalladas. Tenía que viajar a Chihuahua, a un pueblo pequeño llamado San Isidro que apenas aparecía en los mapas. Desde ahí, debía tomar un camino de tierra que se adentraba en el desierto, seguir ciertos marcadores naturales, una formación rocosa que parecía un rostro humano, un árbol solitario quemado por un rayo, 3 cruces de madera clavadas en la arena. Y al final, cuando el sol estuviera en su punto más alto y el calor fuera insoportable, encontraría su casa. Le mentí a Carolina. Le dije que un antiguo contacto me había ofrecido una entrevista de trabajo en Chihuahua, que estaría fuera 2 o 3 días. Ella me abrazó. Me dijo que tenía fe en mí, que todo saldría bien. La culpa me atravesó como un cuchillo, pero la enterré profundamente. Me dije a mí mismo que estaba haciendo esto por ellos, por mi familia, para darles la vida que merecían. El viaje fue largo y agotador. Tomé un autobús nocturno que me dejó en Chihuahua al amanecer. Desde ahí, renté una camioneta vieja en un negocio que parecía estar a punto de cerrar, pagando con dinero que no tenía, usando la última tarjeta de crédito que aún funcionaba. El dueño me miró con desconfianza cuando le dije que iba hacia San Isidro. No hay nada ahí, me dijo. Solo arena y calor. ¿Qué diablos va a hacer allá? ¿Visitar a un familiar? Mentí. Él se encogió de hombros y me entregó las llaves. San Isidro era exactamente como lo había imaginado. Una colección de casas polvorientas, una iglesia pequeña que parecía estar desmoronándose, una tienda de abarrotes donde un grupo de ancianos me miraba con curiosidad mientras compraba agua y provisiones. Nadie hablaba mucho, y cuando mencioné que iba hacia el desierto, las conversaciones se detuvieron y los rostros se volvieron cerrados. Encontré el camino de tierra tal como el tío Ramón lo había descrito. A medida que conducía, la civilización desaparecía en el espejo retrovisor, reemplazada por un paisaje árido e infinito. El calor era brutal, incluso con las ventanas abiertas y el aire caliente golpeándome en la cara. El camino era apenas visible en algunos tramos, cubierto por la arena que el viento arrastraba constantemente. Encontré la formación rocosa del rostro humano después de 2 horas de conducción. Era inquietante, la forma en que las sombras y las grietas en la roca creaban la ilusión perfecta de ojos, nariz y boca, como si un gigante dormido
estuviera enterrado en la tierra observándome pasar. Más adelante, estaba el árbol quemado, sus ramas negras retorcidas hacia el cielo como dedos acusadores. Y finalmente, las 3 cruces de madera, inclinadas y desgastadas por el tiempo, marcando la entrada a algo que no podía ver, pero que podía sentir. Seguí adelante, mi corazón latiendo cada vez más rápido. El sol estaba casi en su cenit cuando vi la casa. Era una estructura baja, hecha de adobe y madera, que parecía fundirse con el paisaje del desierto. Tenía una sola puerta y 2 ventanas pequeñas, ambas cubiertas con telas oscuras. Alrededor de la casa había objetos extraños, botellas de vidrio colgando de cuerdas, campanillas que sonaban con el viento, huesos blanqueados por el sol formando patrones en la arena. Estacioné la camioneta y salí. El calor me golpeó como una pared física. Podía sentir cómo mi ropa se empapaba de sudor instantáneamente. Me acerqué a la puerta, cada paso sintiéndose pesado, como si estuviera caminando a través de agua espesa. Levanté la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Ella estaba ahí, la señora de las arenas. No era lo que esperaba. Había imaginado una anciana arrugada, encorvada por los años, quizás con vestidos ceremoniales y adornos místicos. Pero la mujer frente a mí era joven, o al menos parecía serlo, quizás 30 años, aunque sus ojos parecían contener siglos. Tenía el cabello negro y lacio que le caía hasta la cintura, piel del color de la canela, y vestía un simple vestido blanco que contrastaba dramáticamente con el entorno oscuro de su hogar. «Miguel», me dijo, y su voz era suave pero penetrante como si viniera de muy lejos. «Te estaba esperando». «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella sonrió, y había algo terriblemente hermoso y absolutamente aterrador en esa sonrisa. «Sé muchas cosas, Miguel. Sé por qué estás aquí. Sé lo que quieres. Sé lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo». Me hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa era fresco, sorprendentemente fresco considerando el infierno ardiente afuera. Había velas por todas partes, creando sombras danzantes en las paredes. El aire olía a copal y algo más, algo metálico que no podía identificar. En el centro de la habitación había una mesa baja rodeada de cojines, y sobre la mesa, varios objetos. Un cuenco de barro, un cuchillo con mango de hueso, hierbas secas, y algo que parecía ser sangre seca en las grietas de la madera. «Siéntate», me ordenó y obedecí sin pensar. Ella se sentó frente a mí, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me hacía imposible mirar hacia otro lado. «Entonces, Miguel, dime, ¿qué es lo que deseas?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas completamente. «Quiero riqueza», dije. «Quiero suficiente dinero para nunca preocuparme de nuevo, para darle a mi familia todo lo que merecen, para vivir sin el peso constante de las deudas y la pobreza». Ella asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «La riqueza», murmuró. «Siempre la riqueza. Es curioso cómo los humanos piensan que el dinero resolverá todos sus problemas. Pero está bien, te concederé lo que pides. Tendrás riqueza más allá de tus sueños más salvajes. Nunca volverás a preocuparte por el dinero». «¿Y el precio?», pregunté, recordando las palabras del tío Ramón. «Sangre», respondió ella simplemente. «Tu sangre, dada libremente». «¿Cuánta?». «No mucha, solo un poco», señaló el cuenco y el cuchillo. «Corta tu palma y deja que la sangre llene el cuenco hasta la mitad». Parecía simple, demasiado simple. Miré el cuchillo, luego el cuenco, luego de vuelta a ella. «¿Eso es todo? ¿Solo sangre?». «Solo sangre», confirmó ella. Pero había algo en sus ojos, un brillo de conocimiento que me hacía sentir que había más, que no estaba diciendo algo importante. «¿Hay algo más?», pregunté. «¿Alguna otra condición?». «La única condición», dijo ella inclinándose hacia adelante, «es que una vez hecho el trato, no puede deshacerse. Lo que se da, se da. Lo que se recibe, se recibe. El equilibrio debe mantenerse». Debería haberle preguntado más. Debería haber presionado para obtener más información, pero estaba cegado por la desesperación, por la promesa de una vida mejor, por la imagen de la cara de Carolina cuando le dijera que nuestros problemas habían terminado.
Así que tomé el cuchillo. Era más afilado de lo que parecía. El corte fue limpio y profundo a través de mi palma izquierda. La sangre brotó inmediatamente, roja y brillante, goteando en el cuenco con un sonido rítmico que parecía llenar todo el espacio. Dolía, pero no me importaba. Observé mientras el cuenco se llenaba lentamente, mi sangre acumulándose en el fondo. Cuando llegó a la mitad, la mujer puso su mano sobre la mía, deteniendo el flujo. La herida seguía sangrando, pero de alguna manera la sangre ya no caía en el cuenco. Ella tomó el recipiente con ambas manos y lo sostuvo frente a su rostro, inhalando profundamente como si oliera un vino fino. «Está hecho», dijo. «El trato está sellado. Vuelve a casa, Miguel. Encontrarás lo que buscas». «¿Así de simple?», pregunté, incrédulo. «Así de simple», respondió. «Pero recuerda, con cada regalo viene una consecuencia. El universo exige equilibrio. Has tomado algo y algo será tomado a cambio. ¿Qué será tomado?». La alarma comenzaba a crecer en mi pecho. Ella sonrió de nuevo. Esa sonrisa terrible y hermosa. «Ya lo verás. Todo a su debido tiempo». Me encontré afuera de la casa sin recordar haber caminado hasta allí. El sol todavía estaba alto. El calor todavía era brutal, pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente, más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Miré mi palma herida y vi que había dejado de sangrar completamente. La herida ya formando una costra, como si hubieran pasado días en lugar de minutos. Conduje de regreso a través del desierto en un estado de aturdimiento. Una parte de mí esperaba despertar en cualquier momento, descubrir que todo había sido un sueño inducido por el estrés y la desesperación, pero el dolor palpitante en mi mano era muy real, demasiado real. Llegué a la Ciudad de México a medianoche del día siguiente. Carolina estaba dormida, pero se despertó cuando entré a la habitación. «¿Cómo te fue?», me preguntó somnolienta. «Bien», mentí. «Tengo que esperar a que me llamen». Se volvió a dormir, y yo me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. La respuesta llegó 3 días después. Estaba sentado en la sala, navegando sin rumbo por ofertas de trabajo en mi laptop, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Señor Miguel Hernández?», preguntó una voz profesional del otro lado. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, del despacho jurídico Sánchez y Asociados. ¿Podría reunirse con nosotros hoy? Es sobre un asunto de suma importancia relacionado con su familia». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de asunto?». «Preferiría discutirlo en persona si no le importa. ¿Podría venir a nuestra oficina esta tarde?». Fui. La oficina estaba en Polanco, en uno de esos edificios de vidrio y acero que siempre había admirado desde afuera, pero nunca había entrado. El licenciado Martínez era un hombre mayor, de traje impecable y modales corteses. Me hizo sentar en su oficina con vista a la ciudad. «Señor Hernández», comenzó, ajustándose los lentes. «Tengo noticias extraordinarias. ¿Conocía usted a un tal Ernesto Hernández de Cárdenas?». El nombre me sonaba vagamente. Creo que era un primo lejano de mi padre. Nunca lo conocí. «Exactamente. Bueno, el señor Hernández falleció hace 2 meses en España. No tenía hijos ni otros herederos directos. Después de una búsqueda exhaustiva, hemos determinado que usted es su pariente vivo más cercano y, por lo tanto, el único heredero de su patrimonio». Me quedé mirándolo, sin poder procesar las palabras. «¿Perdón?». «Es usted muy afortunado, señor Hernández. Don Ernesto era un hombre extraordinariamente rico. Su herencia incluye propiedades en 3 países, inversiones diversificadas y activos líquidos por un valor de…». Hizo una pausa, mirando los documentos frente a él. «Aproximadamente 85 millones de dólares americanos». El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. «¿85 millones?», repetí como un idiota. «Sí, señor. Por supuesto habrá impuestos y otros gastos legales, pero después de todo eso, calculamos que recibirá alrededor de 65 millones de dólares. Necesitaremos que firme varios documentos, pero el proceso debería completarse en las próximas semanas». Salí de esa oficina caminando en las nubes. Había funcionado. Realmente había funcionado. La señora de las Arenas había cumplido su promesa. Yo sería rico.
Mi familia estaría segura. Todos nuestros problemas habían terminado. Esa noche le conté todo a Carolina. Bueno, no todo. Le conté sobre la herencia, sobre el dinero que cambiaría nuestras vidas. No le mencioné nada sobre el viaje al desierto, sobre la mujer, sobre la sangre. Ella lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Los niños saltaban por el apartamento, sin entender completamente lo que significaba, pero alimentándose de nuestra alegría. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Documentos que firmar, bancos que visitar, decisiones que tomar. Compramos una casa en Lomas de Chapultepec, una mansión enorme con jardín y piscina. Cambiamos nuestros autos por modelos de lujo. Pusimos a los niños en el mejor colegio privado de la ciudad. Carolina dejó su trabajo en la escuela pública y comenzó a dedicarse a obras de caridad. Yo simplemente disfrutaba de la sensación de no tener que preocuparme por nada. Por 2 meses, fui el hombre más feliz del mundo. Entonces comenzó el precio. Empezó con pequeñas cosas. Sebastián se volvió distante. Llegaba a casa del nuevo colegio y se encerraba en su habitación. Ya no quería jugar conmigo como antes. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo se encogía de hombros y me decía que nada. Carolina notaba lo mismo, pero ambos pensábamos que era solo el ajuste a su nueva escuela, a su nueva vida. Luego fue Valeria, mi pequeña princesa, que siempre había sido un rayo de sol, comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que había una mujer en su habitación, una mujer vestida de blanco que la miraba mientras dormía. Le asegurábamos que solo eran sueños, pero las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas cada día. Carolina y yo comenzamos a pelear, por cosas estúpidas al principio: qué comer para cenar, qué programa ver en televisión, cómo decorar la sala, pero las peleas se volvían cada vez más intensas, más viciosas. Decíamos cosas hirientes que nunca hubiéramos dicho antes, palabras diseñadas para causar el máximo daño. Y lo extraño era que no podía detenerme. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, algo que antes mantenía mis peores impulsos bajo control. Entonces sucedió lo de Sebastián. Había estado actuando cada vez más extraño. Faltaba a clases, sus calificaciones caían en picada. Lo encontré una noche en el garaje, tratando de prender fuego a uno de los autos con un encendedor. Cuando le grité me miró con ojos vacíos como si no me reconociera. Ella me dijo que lo hiciera, murmuró. ¿Quién te dijo? La mujer de blanco, la del desierto. Dice que tenemos que pagar. Dice que papá tomó algo que no era suyo. Mi sangre se heló. ¿Qué mujer? ¿De qué estás hablando? Pero él solo siguió mirándome con esos ojos vacíos, y tuve la horrible sensación de que mi hijo ya no estaba completamente ahí. Llevamos a Sebastián con psicólogos, psiquiatras, cualquier profesional que pudiera ayudarlo. Todos decían cosas diferentes: esquizofrenia de inicio temprano, trauma psicológico, trastorno disociativo. Le dieron medicamentos, terapias, tratamientos. Nada funcionaba. Cada día estaba más distante, más perdido. Y Valeria empeoró. Las pesadillas se volvieron constantes. Dejó de comer. Perdió peso alarmantemente. Cuando hablaba era en susurros, diciendo cosas sin sentido sobre arena y sangre, y deudas que debían pagarse. Carolina me culpaba, no directamente, al menos no al principio, pero podía verlo en sus ojos, en la forma en que me miraba. Algo había cambiado cuando conseguimos el dinero. Algo se había roto en nuestra familia, y en el fondo de su corazón, ella sabía que yo tenía algo que ver, aunque no pudiera explicar qué o cómo. Intenté volver. Conduje de regreso al desierto, buscando la casa de la mujer, desesperado por deshacer lo que había hecho, pero no podía encontrarla. Seguí las mismas indicaciones, pasé por las mismas marcas, pero donde debería haber estado su casa solo había arena vacía. Era como si nunca hubiera existido. Llamé al tío Ramón, pero su teléfono estaba desconectado. Fui a su última dirección conocida en Chihuahua, solo para descubrir que había muerto 3 semanas antes. Los vecinos dijeron que había sido repentino, que una noche se había acostado a dormir y simplemente no despertó. En su funeral, que asistieron apenas 5 personas, su viuda me miró con ojos llenos de odio. «Tú fuiste a verla, ¿verdad?», me susurró mientras pasaba junto a su ataúd.
Ramón me lo dijo antes de morir. Dijo que te había mandado con ella, y que nunca se había perdonado por eso. Dijo que el precio que él pagó fue ver cómo alguien más de su familia cometía el mismo error. ¿Cómo lo detengo?, le supliqué. ¿Cómo deshago esto? Ella negó con la cabeza. No se puede deshacer. Una vez que haces el trato, el precio debe pagarse. Lo único que puedes hacer es rezar para que termine pronto. Pero no terminó pronto. Se puso peor. Sebastián intentó suicidarse. Lo encontré en el baño con las venas de las muñecas abiertas, la sangre formando charcos en el piso de mármol blanco. Llegamos al hospital justo a tiempo. Los médicos lograron salvarlo, pero cuando despertó, ya no era mi hijo. Algo en sus ojos se había apagado completamente. Tenía que estar en vigilancia constante, en una institución especializada donde no pudiera hacerse daño. Valeria dejó de hablar por completo. Se sentaba en su habitación durante horas, mirando la pared, moviendo los labios como si hablara con alguien que solo ella podía ver. Los doctores dijeron que estaba en un estado de catatonía disociativa. No respondía a ningún estímulo externo. Y Carolina, mi hermosa Carolina, empezó a beber. Botellas de vino durante el día, vodka por la noche, cualquier cosa que pudiera adormecer el dolor de ver a sus hijos destruidos. Dejó de cuidarse, dejó de salir de casa. La encontraba llorando en las habitaciones de los niños, aferrándose a sus juguetes viejos, a fotos de cuando eran felices. ¿Qué nos hiciste?, me preguntó una noche, borracha y con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué hiciste, Miguel? Antes éramos felices. Éramos pobres, pero éramos felices. Y ahora tenemos todo este dinero, esta casa hermosa, todo lo que siempre quisiste, pero hemos perdido todo lo que realmente importaba. No pude responderle. No podía decirle la verdad. No podía admitir que había vendido el alma de nuestra familia por dinero, que había hecho un trato con una fuerza que no comprendía por simple codicia. Esa noche, Carolina tomó todo el frasco de pastillas para dormir. La encontré a la mañana siguiente fría y quieta en nuestra cama. Los paramédicos dijeron que había estado muerta por horas, que no había nada que pudieran hacer. El certificado de defunción decía sobredosis accidental, pero yo sabía la verdad. Ella había elegido dejar este mundo antes que seguir viviendo en el infierno en que lo había convertido. En su funeral, miré los rostros de nuestras familias, de nuestros amigos, todos preguntándose cómo una familia que parecía tenerlo todo podía caer tan bajo. Sebastián estaba allí, medicado hasta el olvido, con la mirada perdida. Valeria ni siquiera registraba lo que estaba pasando, sentada en su silla de ruedas, mirando al vacío. Después del entierro, cuando todos se habían ido, me quedé solo junto a su tumba. Y entonces la vi. La señora de las Arenas estaba parada al otro lado del cementerio, vestida con su mismo vestido blanco, mirándome. Incluso a esa distancia, podía ver su sonrisa. Corrí hacia ella, gritando, maldiciendo, exigiendo que arreglara lo que había roto. Pero cuando llegué al lugar donde había estado parada no había nadie. Solo una nota clavada en un árbol, escrita con lo que parecía ser sangre. El equilibrio ha sido restaurado. Pediste riqueza para darle a tu familia lo que merecían. Ahora tienes toda la riqueza que deseas, pero ya no tienes familia a quien dársela. El universo no fue injusto contigo, Miguel. Te dio exactamente lo que pediste. La culpa de no pedir sabiamente es solo tuya. Caí de rodillas en ese momento, en ese cementerio vacío, y finalmente entendí la magnitud de mi error. No había pedido felicidad. No había pedido salud para mi familia, amor, paz, protección. Solo había pedido dinero, y el dinero era exactamente lo que recibí. Nada más, nada menos. Pero el precio fue todo lo demás. Los meses siguientes fueron una nebulosa de dolor. Sebastián seguía en la institución, perdido en su propio mundo interno, del que los médicos decían que quizás nunca regresaría. Valeria fue diagnosticada con un trastorno neurológico progresivo que nadie podía explicar. Su cuerpo estaba cerrándose lentamente, órgano por órgano, como si algo dentro de ella se estuviera apagando sistemáticamente. Gasté millones en tratamientos, en los mejores especialistas del mundo, en clínicas experimentales en Europa y Asia. Nada funcionaba.
El dinero que había deseado tan desesperadamente era completamente inútil para salvar a mis hijos. Valeria murió 6 meses después de su madre. Tenía 6 años. En su certificado de defunción, los doctores escribieron falla orgánica múltiple de origen desconocido, pero yo sabía la verdad. Ella había sido drenada de vida, consumida por el precio de mi ambición. La enterré junto a Carolina. 2 tumbas lado a lado. Las 2 personas que más había amado en este mundo, destruidas por mi egoísmo. Sebastián sigue vivo, si a eso se le puede llamar vivir. Está en una institución de lujo, recibiendo el mejor cuidado que el dinero puede comprar. Lo visito cada semana. Me siento junto a su cama y le hablo aunque sé que no me escucha. A veces, en sus momentos de lucidez momentánea, me mira con algo que podría ser reconocimiento. Pero esos momentos son raros y cada vez más espaciados. Los doctores dicen que su condición es permanente, que el daño a su psique es irreversible. Me dicen que sea realista, que considere opciones a largo plazo, pero no puedo dejarlo ir. Es todo lo que me queda de mi familia. Este cascarón vacío de lo que una vez fue mi hijo brillante y alegre. Vivo solo en esa mansión enorme en Lomas de Chapultepec. Habitaciones llenas de muebles caros que nadie usa, una piscina en la que nadie nada, un jardín que solo los jardineros disfrutan. Cada rincón de esta casa está lleno de recuerdos fantasmales de lo que pudo haber sido, de la familia feliz que debería estar viviendo aquí. El dinero sigue llegando, las inversiones crecen, los intereses se acumulan, la riqueza se multiplica. Cada vez que reviso mi cuenta bancaria, veo números que la mayoría de la gente no verá en toda su vida. Y cada vez que los veo, siento náuseas. He tratado de deshacerme del dinero. He donado millones a caridades. He establecido fundaciones en nombre de Carolina y Valeria. He intentado regalarlo todo. Pero siempre hay más. Es como si el dinero mismo estuviera maldito, multiplicándose sin importar cuánto gaste. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, veo a la señora de las arenas parada al pie de mi cama, observándome con esos ojos antiguos. Nunca dice nada. Solo sonríe esa sonrisa terrible y se desvanece cuando enciendo las luces. He pensado en terminar con todo, en reunirme con mi familia en el otro lado, pero incluso eso me lo ha negado. Cada vez que lo intento, algo me detiene. Una vez intenté cortarme las venas como lo había hecho Sebastián. La sangre simplemente dejó de fluir después de unos segundos, la herida cerrándose por sí sola. Intenté arrojarme del balcón de mi habitación, pero en el último segundo algo me jaló hacia atrás con una fuerza invisible. Ella no me dejará morir. Ese es parte del precio también. Me di cuenta. Tengo que vivir con lo que he hecho. Tengo que despertar cada día en esta casa vacía, rodeado de riqueza que no puedo disfrutar, sabiendo que cambié el amor de mi familia por números en una cuenta bancaria. Los vecinos me evitan. Hay rumores sobre la casa, sobre la familia que se destruyó después de volverse rica. Algunos dicen que la casa está embrujada, que pueden escuchar llanto de niños en las noches. Otros dicen que me he vuelto loco, que hablo solo en el jardín, que grito maldiciones al cielo. Quizás tengan razón. Quizás la locura sería un alivio comparado con la claridad terrible de saber exactamente qué hice y por qué. He intentado advertir a otros. Cuando escucho a alguien hablar sobre problemas de dinero, sobre desesperación financiera, siento la urgencia de contarles mi historia, pero las palabras se atascan en mi garganta. Es como si algo me impidiera hablar, como si contar la verdad completa rompiera las reglas del trato que hice. Algunas noches conduzco de regreso al desierto. Busco esa casa, esa mujer, esperando que quizás, solo quizás, haya una manera de deshacer lo que hice, pero nunca la encuentro. El desierto se extiende infinito en todas direcciones, guardando sus secretos, burlándose de mi desesperación. En esos viajes, he conocido a otros, personas perdidas en el desierto, buscando las mismas respuestas que yo. Intercambiamos historias en gasolineras polvorientas, en diners vacíos en pueblos olvidados. Todos tienen versiones similares. Desearon algo desesperadamente, pagaron un precio que no entendieron completamente, y ahora viven con las consecuencias. Un hombre me contó que deseó fama.
Ahora es reconocido en todas partes, pero su imagen ha sido usada en conexión con crímenes que no cometió. Está en prisión por asesinato, famoso por las razones equivocadas, y nadie cree en su inocencia. Una mujer deseó belleza eterna. Su apariencia no ha cambiado en 20 años, pero todos los que la aman envejecen y mueren, dejándola sola, incapaz de formar conexiones reales porque la gente la teme o la envidia. Todos tenemos la misma mirada en los ojos, el conocimiento amargo de que conseguimos exactamente lo que pedimos, y ese fue el problema. El año pasado, en el aniversario de la muerte de Carolina, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante en el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. El desierto siempre recuerda, Miguel. Tu sangre está en la arena. Tu deseo está grabado en los huesos de la tierra. No hay escape, no hay redención, no hay final feliz para aquellos que eligen el camino fácil sobre el correcto, pero hay lecciones en el sufrimiento. Quizás algún día entiendas que el verdadero precio no fue lo que perdiste, sino lo que nunca tuviste, la sabiduría para valorar lo que ya tenías antes de que fuera demasiado tarde. No estaba firmada, pero sabía quién la había enviado. Guardo esa carta en la habitación de Valeria, junto con sus juguetes y su ropa que nunca pude donarme a deshacer. A veces la leo, tratando de encontrar consuelo en sus palabras, alguna indicación de que mi sufrimiento tiene propósito. Pero lo único que encuentro es la confirmación de lo que ya sabía. Hice esto. Yo destruí a mi propia familia. Mi vida ahora es una rutina vacía. Me despierto en esa casa enorme y camino por habitaciones que resuenan con ausencia. Visito a Sebastián los miércoles y sábados. Le leo libros que no escucha. Le cuento historias de cuando era pequeño, cuando reía y jugaba, y estaba vivo de verdad. Los domingos voy al cementerio. Me siento entre las tumbas de Carolina y Valeria, y les pido perdón por lo que hice. A veces encuentro flores frescas en sus tumbas, flores blancas que no dejé yo. Sé quién las deja. Es su manera de recordarme que está observando, que el trato sigue vigente, que nunca seré libre. He contratado investigadores privados para buscar información sobre la Señora de las Arenas. Han encontrado leyendas, rumores, historias que datan de siglos atrás. Hablan de una entidad que vive en los lugares vacíos del mundo, que se alimenta de deseos y ambiciones, que cumple anhelos con precisión cruel. Los nombres varían: la bruja del desierto, la señora de la arena roja, la que concede deseos, la guardiana del equilibrio. Pero todos los relatos coinciden en una cosa: ella no es malvada, no engaña, no miente, no tuerce las palabras. Simplemente da lo que se pide, nada más, nada menos. El sufrimiento que sigue no es culpa suya, es culpa de aquellos que piden sin pensar, que desean sin considerar las consecuencias, que valoran lo material sobre lo espiritual. Es culpa mía. He pensado en escribir un libro, en documentar todo lo que pasó como advertencia para otros, pero cada vez que lo intento, las palabras se vuelven confusas, las memorias se distorsionan, como si algo impidiera que la historia completa sea contada. Esta es la primera vez que he podido articular todo desde el principio hasta el final, y solo porque he aceptado que probablemente nadie me creerá. Sueno como un loco, un hombre rico que enloqueció por la culpa después de que su familia muriera trágicamente. Esa es la explicación racional, la que los psiquiatras que me tratan prefieren. Me dan pastillas que no tomo, me ofrecen terapias que no funcionan, me dan consejos que no puedo seguir, porque ellos no entienden. No estoy loco, desearía estarlo. La locura sería un escape, una manera de no tener que enfrentar la realidad de lo que hice. La verdad es mucho peor que la locura. La verdad es que vendí a mi familia por dinero. La verdad es que cuando tuve la oportunidad de pedir cualquier cosa en el mundo, salud, felicidad, amor, sabiduría, elegí la opción más superficial y vacía. La verdad es que mi ambición, mi ego, mi resentimiento hacia una vida que en realidad no era tan mala, destruyó a las personas que más amaba. Carolina tenía razón. Éramos pobres pero éramos felices. Teníamos suficiente. Pero yo no podía verlo porque estaba demasiado ocupado mirando lo que otros tenían, demasiado consumido por la envidia para apreciar las bendiciones frente a mí.
Ahora tengo todo el dinero que podría desear y nada que hacer con él. Cada vez que lo gasto, siento que estoy manchando la memoria de mi familia, pero dejarlo crecer también se siente mal, como si estuviera honrando el trato que los destruyó. No hay respuestas correctas, no hay redención, no hay manera de deshacer lo que hice. Los médicos dicen que Sebastián probablemente no llegará a los 20 años. Su cuerpo está apagándose igual que lo hizo el de Valeria, solo que más lentamente. Cada vez que lo visito parece más pequeño, más frágil, más lejos. Pronto me quedará completamente solo, el último sobreviviente de la familia Hernández, un monumento viviente a la estupidez y la codicia. A veces me pregunto si otros me conocen, si cuando la gente me ve en la calle, en los restaurantes caros que frecuento sin disfrutar, si pueden ver la marca en mí, si pueden sentir la oscuridad que cargo, el peso de las vidas que destruí, pero no pueden. Para ellos soy solo otro hombre rico, quizás un poco triste, con una historia trágica de una familia perdida. Sienten lástima, no repulsión. No saben que la tragedia no fue un accidente, fue elegida, comprada con sangre en un cuenco de barro en medio del desierto. He tratado de hacer el bien con el dinero. La Fundación Carolina y Valeria Hernández financia tratamientos para niños con enfermedades mentales y neurológicas. He donado millones a hospitales, escuelas, orfanatos. He construido clínicas en comunidades pobres, financiado investigaciones médicas, apoyado causas nobles. Pero nada de eso me hace sentir mejor. Cada acto de caridad se siente como un soborno, como si estuviera tratando de comprar el perdón que sé que no merezco. La gente me llama filántropo, me dan premios, pronuncian discursos sobre mi generosidad. Si supieran la verdad, me escupirían. Anoche tuve un sueño. Estaba de vuelta en el desierto, parado frente a la casa de la señora de las arenas. La puerta estaba abierta, y ella estaba parada en el umbral, exactamente como la primera vez que la vi. ¿Has aprendido algo, Miguel?, me preguntó. He aprendido que algunos precios son demasiado altos, respondí. Ella negó con la cabeza. No, todavía no entiendes. El precio nunca fue demasiado alto. El problema fue que el deseo era demasiado bajo. Si hubieras deseado algo verdaderamente valioso, amor, sabiduría, paz, el precio habría sido el mismo. Pero elegiste lo más barato, lo más fácil de dar y lo más difícil de vivir con. ¿Puedo deshacerlo?, supliqué. ¿Hay alguna manera? Los muertos no regresan, dijo ella. Los tratos no se deshacen. El tiempo no retrocede. Pero puedes elegir qué hacer con lo que te queda. Esa elección siempre fue tuya, Miguel. Siempre lo fue. Me desperté con lágrimas en los ojos, su voz aún resonando en mis oídos. Quizás tenga razón. Quizás lo único que puedo hacer ahora es vivir con lo que hice y tratar de asegurarme de que mi historia sirva como advertencia. Por eso estoy contando esto ahora, documentando cada detalle aunque duela recordarlo. Si alguien está escuchando esto, si alguien está considerando buscar atajos, soluciones fáciles a problemas difíciles, por favor, aprendan de mi error. No hay magia que pueda darte lo que realmente necesitas. No hay tratos que valgan la pena cuando el precio es tu alma o la de tu familia. El dinero no compra felicidad. Lo sé porque tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y soy el hombre más miserable que conozco. La riqueza sin amor es una prisión. El éxito sin familia es un fracaso. Todos los números en todas las cuentas bancarias del mundo no valen ni un minuto más con las personas que perdí. Si pudiera volver atrás, si pudiera hablarle a ese Miguel desesperado de hace 3 años, le diría que abrazara a su familia, que apreciara las comidas modestas juntos, las noches viendo televisión en ese departamento pequeño, los domingos en el parque porque no podían pagar nada más caro. Le diría que esos eran los buenos tiempos, que la riqueza que tenía no se medía en pesos sino en risas, en abrazos, en te amo, dichos antes de dormir. Pero no puedo volver. Solo puedo seguir adelante, cargando este peso, viviendo este castigo autoimpuesto. Sebastián murió la semana pasada. Su corazón simplemente se detuvo una noche mientras dormía. Los doctores dijeron que fue pacífico, que no sufrió. Yo quiero creerles. Lo enterré junto a su madre y su hermana. Ahora hay 3 tumbas en fila.
3 recordatorios de lo que destruí. La familia completa reunida, excepto por mí. Yo sigo aquí, solo, como debe ser. Después del funeral, volví a casa y encontré otra nota. Misma caligrafía elegante. Mismo papel sin marca. El precio ha sido pagado en su totalidad. El equilibrio está restaurado. Eres libre de morir ahora, Miguel, si así lo deseas. O puedes vivir y llevar tu historia como advertencia para otros. La elección es tuya. Siempre lo fue. Así que aquí estoy, contándoles mi historia. No busco simpatía. No merezco perdón. Solo quiero que sepan que la Señora de las Arenas es real. Los deseos pueden concederse, pero cada regalo tiene un precio, y ese precio siempre es más de lo que esperas pagar. Mañana voy a vender esta casa. Voy a donar todo el dinero que me queda, cada peso, cada centavo. Voy a vivir simple, modesto, solo. Voy a pasar mis días visitando las tumbas de mi familia y tratando de encontrar una manera de vivir con lo que hice. No sé si alguna vez encontraré paz. Probablemente no la merezco, pero al menos puedo asegurarme de que mi error no sea en vano. Si mi historia evita que aunque sea una persona cometa el mismo error, si hace que alguien abrace lo que tiene en lugar de desear lo que no tiene, entonces quizás, solo quizás, algún sentido pueda salir de esta tragedia. El desierto todavía está ahí. La Señora de las Arenas todavía espera. Habrá otros que la busquen, otros que hagan tratos, otros que paguen precios que no entienden. Esa es la naturaleza humana, siempre queriendo más, siempre creyendo que seremos diferentes, que para nosotros será distinto, pero no lo será. El desierto no hace excepciones. Los deseos se cumplen exactamente como se piden, y el precio siempre debe pagarse. Yo soy la prueba viviente de eso. Cambié a mi familia por riqueza, y ahora tengo toda la riqueza que deseaba y ninguna familia con quien compartirla. Ese es mi castigo. Ese es el equilibrio que exige el universo. Y ahora, vivo con ello cada día, para siempre. Amigos, esta historia ha llegado a su fin, pero el canal apenas comienza su camino. Si esta historia los ha estremecido, si les ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, los invito a que se suscriban al canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Ese número tan importante que nos permitirá seguir trayéndoles historias emocionantes, perturbadoras y llenas de lecciones que nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones. Cada suscripción cuenta. Cada uno de ustedes es parte fundamental de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Denle like al video, activen la campanita para no perderse ninguna historia, y compartan con aquellos que disfrutan de relatos que tocan el alma. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces recuerden, a veces lo que ya tenemos vale más que cualquier deseo cumplido.